Muy buenas tardes. Es un gran gusto estar con ustedes y muchísimas gracias por conectarse puntualmente para nuestro primer webinar del año 2022. Me es un gran gusto presentarles a la presidenta de nuestra Comisión Intersectorial de Educación de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCYT, la licenciada Jovita Miranda. Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta actividad, esta gran actividad que da inicio a una serie de webinars que tienen como propósito apoyar a los maestros, a las maestras, a todos los educadores y a todas las personas que de una u otra manera tenemos relación con la educación. Muy buenas tardes, compañeros de la Comisión Intersectorial de Educación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Muy buenas tardes, compañeros de la Junta Directiva. Pero excelentes y buenas tardes y bienvenido, maestro Pedro Figueroa. Leía hace unos días un artículo en la prensa escrito por el doctor Roberto Moreno Godoy. Y él manifestaba que durante mucho tiempo la humanidad ha sido azotada por infinidad de eventos, pues de repente similares al que estamos viviendo ahora con la pandemia producida por la COVID-19. Sin embargo, pasa el tiempo y bueno, volvemos a esa nueva normalidad y eso es un hecho del pasado. Sin embargo, esta pandemia que vino prácticamente a decirnos alto a todo el mundo o en todo el mundo, nos ha obligado sin preguntarnos a cambiar. Y es ahí donde agradecemos de manera muy especial a nuestro expositor de esta tarde, el maestro Figueroa, quien, gracias a este cambio y a esta tecnología, hoy, a través de una pantalla en un tiempo y en un espacio, las fronteras prácticamente desaparecen. Argentina y Guatemala unidas hoy por un tema interesantísimo, la importancia de la tecnología, información y comunicación en la educación, que como bien lo dijo, que como bien se ha dicho, la educación es el medio o vehículo a través del cual podemos lograr el desarrollo. Muchísimas gracias a todas las personas que hoy se han unido a nosotros a través del Facebook Live. Tengan la seguridad que será una experiencia maravillosa y les agradecemos que por favor sus preguntas las escriban a través de este medio de comunicación. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al doctor Magdiel Oliva. No cabe duda que es impresionante esa capacidad que tiene y de veras que lo he bautizado como el Midas de la tecnología e información y comunicación en educación. Todo lo que toca lo convierte en desarrollo y lo maravilloso es que lo comparte. Así que reitero el agradecimiento y la bienvenida al maestro Pedro Figueroa. Guatemala lo espera con los brazos abiertos, ya le ha abierto los brazos en esta actividad virtual, pero si llega a Guatemala, tenga la seguridad que no tendrá unos pocos amigos, tendrá muchos, muchos amigos. Así que bienvenidos, muchísimas gracias. Dianita, te devuelvo el micrófono. Gracias, Jovita, por esas palabras inspiradoras. También queremos darle las gracias a la comunidad educativa GT, que también nos acompaña esta tarde y por estas redes les estamos compartiendo pues este maravilloso inicio de nuestro ciclo.
Tengo el gran honor de leerles la hoja de vida de nuestro invitado. Es una parte de su gran hoja de vida, porque si no, no se nos va a ir la hora en solo leer la hoja de vida, pero es una eminencia y comparto algunas partes de esa. El maestro Pedro Figueroa ha sido galardonado como el Global Teacher Award en el 2021. Es regente y profesor de la Escuela Superior de Comercio de Río Tercero, Instituto Técnico Superior en Córdoba, Argentina. Tiene más de 18 años de experiencia docente y de gestión en diferentes niveles educativos. Especialista docente en el nivel superior en educación y TIC. Maestrando en procesos educativos mediados por la tecnología por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Licenciado en Comunicación Social por la misma universidad, integrante del equipo de investigación con participaciones y publicaciones en eventos científicos y académicos nacionales y internacionales. Orador TED 2017, Universidad Católica de Córdoba. Creador y administrador de la comunidad iberoamericana, los docentes y las TIC. Embajador en Latinoamérica para Geniality. Embajador como docente experto en Argentina para el Aelonal Learning y embajador e-learning de la Asociación Internacional de Innovación Educativa. Es una eminencia y está compartiendo todo su conocimiento con nosotros. Muy bienvenido, maestro Pedro Figueroa. Las pantallas son suyas, igualmente los micrófonos. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches desde Argentina. Un verdadero placer y un gran honor poder estar en este espacio y en este encuentro. Muchísimas gracias por la invitación, por la bienvenida. Siempre que en este tiempo y particularmente en estos 2 años he tenido contacto con Guatemala, he vivido 2 situaciones que se repiten y esta no es la excepción. Una es la excelente organización y la predisposición a un trabajo en conjunto, y segundo, la calidez humana. Así que descontando eso en este encuentro, espero que el aporte que vamos a compartir durante este tiempo, durante unos 40-45 minutos, sea enriquecedor y nos motive a todos a seguir aprendiendo, reflexionando, compartiendo, intercambiando. Esa es la propuesta y la posibilidad. No son recetas, no son cuestiones cerradas y mucho menos en este tiempo, sino que la intención es entre todos dialogar, compartir e intercambiar experiencias también. Mientras voy compartiendo la pantalla para ya empezar con la ponencia, vuelvo a agradecer a las instituciones, organizaciones y comisiones involucradas en este evento, felicitarlos por estas iniciativas y particularmente saludar a todos los que en este momento o en la grabación estén observando este evento, estén participando, y desearnos a todos que estemos muy bien y nuestros seres queridos también de salud principalmente, y que podamos encaminar un año fructífero e interesante para la educación y también para nuestra América Latina. Desde Argentina y desde Córdoba, un fraterno saludo. Y vamos a comenzar a desandar este camino bajo el título de Comprensión del papel de las TIC en educación. Y alguien puede pensar que a esta altura, si es válido hablar de comprender el papel de las TIC en educación, porque podemos llegar a decir, bueno, pero ya todos lo hemos comprendido. Lo que vamos a proponer, y ese término comprensión no es casual, es en el marco de una propuesta internacional que justamente va a intentar mostrarnos por dónde sistematizar, y me parece que ese es el mayor desafío en este tiempo, por dónde sistematizar, organizar, condensar toda la experiencia de estas últimas décadas, pandemia mediante inclusive. Es decir, volcar en aprendizajes todo el recorrido que hemos tenido en este tiempo. Pero para empezar, tomo una frase de la UNESCO que la vamos a nombrar en esta propuesta internacional que les nombraba, y cuando uno ingresa al sitio oficial de la UNESCO, al sitio internacional en español, aparece una frase que
hoy por hoy, con lo que está viviendo el mundo, y no me refiero a la pandemia, tiene un significado más que especial para los docentes y para la educación, porque cuando uno ingresa, la frase que aparece es construir la paz en la mente de los hombres y de las mujeres como misión de la educación, como misión de la UNESCO, pero como invitación también en estos tiempos que podamos poner todos los esfuerzos en la construcción de la paz, incorporándola y asumiéndola en nuestras mentes y en nuestros corazones de todos los hombres y de todas las mujeres de este bendito planeta, y con esto desear que la paz vuelva a ser una realidad pronto en todo el planeta. Sumado a esto, para comenzar también, una certeza inicial, algo para arrancar. Y fíjense que vamos a hablar del papel de las TIC en educación, pero no vamos a hacer una clase tecnológica, ni de informática, ni muchísimo menos, sino que vamos a hablar de cómo comprender esta nueva tecnología en nuestra tarea cotidiana. Y la certeza inicial, tomando al gran pedagogo Paulo Freire, es: la educación no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y no sé qué les habrá pasado a ustedes, pero uno mucho lo asume con que nosotros, educadores y docentes, vamos a cambiar a las personas, vamos a formar a las personas que van a cambiar el mundo. Y efectivamente estamos llamados a eso. Pero también la educación nos cambia a nosotros como docentes, y ahí asumimos esa invitación de que también somos protagonistas para cambiar el mundo. ¿De dónde venimos en este recorrido? Para hablar todos de lo mismo, y seguramente voy a nombrar cuestiones que más de uno de los que están escuchando o una ha vivido y ha experimentado, pero como para sistematizarlo y ponerlo en palabras concretas. Bueno, venimos hasta febrero del 2020, es decir, pre-pandemia, venimos con métodos, tiempos, espacios y vínculos educativos centenarios, inamovibles, también cuestionados en algún punto, pero dentro de cierta comodidad y o costumbre. Es decir, me gusta traducirlo en: hasta febrero o marzo del 2020 sabíamos lo que teníamos que hacer y con qué mínimamente nos íbamos a encontrar en el medio de una invitación a la educación a transformarse. Sin embargo, desde marzo del 2020, una disrupción, un cambio abrupto, una emergencia, con priorizar el vínculo como la propuesta central, una puesta en evidencia de los grandes aciertos de la educación, pero también de las grandes falencias, quedó todo expuesto sobre la mesa, y hubo, como para simplificar, porque las experiencias han sido individuales y particulares de cada uno y de cada una, hubo desconcierto, pero también hubo sobreesfuerzo. Y aquí el paréntesis necesario del enorme reconocimiento a cada uno de los docentes que pusieron en estos 2 años ese sobreesfuerzo en pos de la educación. Junto a un desconcierto, una incertidumbre aún, y cómo seguimos, eso también estuvo y formó parte, y forma parte quizás de nuestra tarea. Y hoy, en este 2021 que acaba de pasar, y en este inicio del 2022, ya sabemos en gran medida a lo que nos enfrentamos, por lo menos en lo sanitario, más allá de las particularidades de cada uno de los países. La discusión virtualidad versus presencialidad, que mi humilde aporte es que hay que trascenderla y hay que no pensar tanto en el espacio, sino en el contenido. Transformación versus la vieja normalidad es otra discusión que también está presente. Aparecen grandes brechas o se potencian digitales, educativas, tecnológicas, económicas y sociales, y un boom tecnológico educativo, es decir, la tecnología a partir principalmente de las empresas y de los estados, empieza a tener una injerencia y una importancia muy destacada en el ámbito educativo. Traducido, en la educación se ve un desarrollo tecnológico cada vez mayor y predominante. De ahí venimos. Bueno, ¿qué aprendimos en este tiempo? Muy rápidamente y a manera de enunciado simplemente, que la tecnología es imprescindible, pero por sí sola no es suficiente para una educación de calidad, que enseñar es mucho más que dar clases y contenidos, que educar es mucho más que estar en la escuela es mucho más que un edificio, que el aula es mucho más que 4 paredes, si lo sabremos con estas experiencias virtuales, que estábamos y estamos lejos de una verdadera innovación educativa, que la educación no siempre es una prioridad, y no solo hablo de los estados, sino también de la discusión social
que se da, al menos en experiencia, por lo menos en lo que uno conoce de esta parte de Latinoamérica, que la virtualidad es fabulosa, pero solo con uso crítico y fundamentado, que la presencialidad es fabulosa, pero hay que reconvertirla y hay que repensarla, que el acto o momento pedagógico es un hecho colaborativo, compartido, cooperativo, que el trabajo individual quijotesco solo desgasta y no genera resultados de calidad. También aprendimos que ya no hay margen para hacer lo mismo que antes de la pandemia, que el mundo cambió, entonces la educación está invitada y convocada urgentemente a cambiar, que el trabajo docente, el día a día en el llano, tiene una enorme fuerza transformadora, que capacitarse ya no es una opción, sino que es una necesidad constante y una obligación ética, y finalmente, la educación y la escuela reflejan y reproducen, pero también revierten y transforman las inequidades e injusticias. A grandes rasgos, lo que podemos haber aprendido en general, más allá de la valiosísima experiencia que cada uno pueda destacar en torno a su propio recorrido. Y para esta última introducción, esta última parte de la introducción, para ponernos de acuerdo o hablar de cuestiones en común, ¿qué nos estaría faltando solo para enumerarlo? Y cada uno de estos temas nos puede dar para un webinar o para un simposio en particular. Considero que falta aún más protagonismo de los estudiantes, tanto en las propuestas educativas como en escuchar su voz, en la voz escuchada y constante de los docentes, aprovechar la experiencia, en proyectos educativos a gran escala realmente innovadores, en acciones efectivas para disminuir las brechas. También considero que tenemos que trabajar más para una mayor formación y promoción de nuevas metodologías y alternativas, para la transformación y adaptación de la dinámica de tiempos y espacios laborales de los actores educativos, para la atención a consecuencias emocionales y patológicas de la pandemia en niños, jóvenes y adultos, la salud emocional y física de los actores educativos, y también acuerdos globales para una educación de calidad, más allá de las particularidades de cada región o país, que por allí vamos a estar. En este panorama y en esta breve descripción, en una introducción como para ponernos de acuerdo en qué estado estamos, más allá, reitero, de las particularidades, nos puede surgir la pregunta entonces de, ¿hablamos de una revolución educativa en este punto o de una añoranza de lo que ya no existe? ¿En qué medida estos años de pandemia van a generar una verdadera nueva educación? ¿O serán solo una anécdota de que todo cambió para que nada cambie? La respuesta, esto es lo interesante, la podemos construir aún. Y lo que está en juego, en definitiva, es la capacidad, la voluntad y la resiliencia de la educación ante una situación inédita. Y en ello también nuestra intervención como docentes y el protagonismo que estamos llamados a tener en esta etapa inédita y realmente desafiante y disruptiva de este momento de la historia. En ningún otro momento de la educación, de la historia de la educación, los docentes estuvimos convocados tan fuertemente a ser protagonistas del cambio en la educación, tanto en lo pequeño como en lo sistémico. En este punto les quiero compartir, porque vamos a hablar de la UNESCO, un breve video. Voy a dejar de compartir un segundo, así vuelvo a compartir después. Disculpas por la improlijidad, para compartir con sonido. Ahí estamos. Un breve video, les decía, de, bueno, cuáles son los desafíos que tenemos en este tiempo y cómo ver la educación en definitiva en este contexto que describíamos recién. Lo compartimos y seguimos reflexionando juntos. Los futuros de la humanidad y nuestro planeta vivo están en riesgo. Nos encontramos en un punto de inflexión. Es necesario adoptar medidas urgentes para cambiar de rumbo y transformar el futuro. Cada uno de nosotros tenemos hoy la gran obligación de garantizar a las generaciones futuras que vivirán en un mundo de derechos humanos y abundancia, no de escasez. La educación es una de las herramientas clave para hacer frente a la desigualdad y la exclusión, y también para remediar el daño sufrido por nuestro planeta. Sin embargo, debemos transformarla para poder transformar también el mundo. La UNESCO ha puesto en marcha la iniciativa Los Futuros de la Educación, con el objetivo de reunir a todas las personas del mundo y volver a definir la forma de modelar el futuro a través de la educación.
A pesar de que necesitamos adoptar medidas de manera urgente y de que nos encontramos en un contexto de gran incertidumbre, tenemos motivos para seguir llenos de esperanza. La educación puede ayudarnos a construir un mundo en paz, justo y sostenible. Para poder lograrlo, necesitamos renovarla y preguntarnos qué debemos seguir haciendo, qué debemos dejar atrás y qué debemos reinventar por completo. Es preciso redactar un nuevo contrato social en torno a la educación. Colectivamente, debemos reforzar la educación como un bien común mundial. Trabajemos juntos, tanto dentro de nuestras comunidades como en todo el mundo, y luchemos porque la educación actúe como el mejor respaldo de nuestros futuros compartidos. Vaya desafío que tenemos en este tiempo, porque en base a la necesaria y siempre vigente esperanza, reconstruir y repensar y transformar, reimaginar el futuro de la educación. Y en eso lo tecnológico inevitablemente tiene que estar presente, pero como una herramienta, como un elemento más. Entonces, después de esta presentación o de esta contextualización de lo que vamos a desarrollar, ¿cuál sería entonces el papel de las TIC? Y tomo dos citas, las dos muy recientes, una de Manuel Area Moreira y Jordi Adel, dos catedráticos españoles, quienes el año pasado en un artículo decían: para seguir haciendo lo mismo que antes, no merece la pena el coste económico ni el esfuerzo organizativo de la incorporación de las tecnologías en las escuelas. Clarito y muy concreto. La pregunta en consecuencia es: ¿cuándo podemos considerar que las tecnologías son disruptivas pedagógicamente e impulsan el cambio educativo? En otras palabras, ¿cómo se manifiesta o qué fenómenos evidencian que las mismas alteran de forma decisiva la enseñanza tradicional? Y acá un brevísimo paréntesis. ¿Por qué transformar la enseñanza tradicional? Y sin ánimo de dar una respuesta acabada, mi respuesta primera y concreta es: porque si el mundo cambió, la educación tiene que dar respuesta a ese cambio. Y ese cambio del mundo y la educación está de la mano de las tecnologías. No para endiosar las tecnologías, sino para que nuestros estudiantes sean ciudadanos digitales activos y críticos en este siglo XXI. Otra cita que traía es la de Cristóbal Cobo en el 2016, en un libro muy interesante que él habla de la innovación pendiente, especialmente en las universidades, pero también en el resto de la educación, y él se pregunta: ¿cómo encontrarle sentido al cambio educativo en estos tiempos tecnológicos? ¿Cuáles son las implicaciones educativas de los avances tecnológicos del aprendizaje por máquina, la automatización, la toma de decisiones algorítmicas, etcétera? ¿Cómo hay que conceptualizar ahora lo que antes eran categorías estables: alumno, docente, escuela, liceo, universidad? ¿Qué efectos tiene lo digital en los procesos centrales de educación, como el aprendizaje, la creación de conocimientos, la enseñanza y la pedagogía? Tal como lo sugiere el alcance de estas preguntas, es hora de que entablemos discusiones suficientemente complejas sobre tecnología y cambio educativo. Dicho de otra forma, y pandemia mediante, alterada todas nuestras seguridades, certezas y cuestiones inamovibles que teníamos en la educación, ¿cómo hacer para que eso signifique una verdadera innovación tecnológica y educativa? Especialmente en nuestra tarea cotidiana como docentes. Entonces, desde ahí, pensar el papel de las tecnologías. Fíjense, esta imagen es de 1899, ¿sí? Cuando estaba por empezar el 1900, Jean-Marc Coté, un ilustrador francés, pensó cómo sería el año 2000. ¿Sí? Y esto forma parte de una serie de cómo lo pensaba. Y él pensaba así la escuela en el año 2000, 100 años antes. Y fíjense, el docente, un alumno, un ayudante dando vuelta a la máquina, el docente poniendo los libros y todo eso transmitido a través de cables, a través de una especie de cascos y de auriculares a cada uno de los estudiantes, quienes inamovibles, ahí inertes, van recibiendo el conocimiento. Fíjense esta imagen
y nos pongamos a pensar cuán lejos o cuán cerca está de lo que en algún momento podemos haber caracterizado como el uso de las TIC en educación, ¿sí? Comprender el papel de las TIC. Obviamente que esta imagen de lo automatizado que entra como conocimiento, ya sabemos que no funciona de esta manera. Pero fíjense cómo se lo imaginaban 100 años antes de cómo iba a ser la escuela en el año 2000. Y también una segunda cuestión que tiene que ver con pensar la metodología o la tecnología. ¿Cómo hacemos con esto? ¿Cómo hacemos para pensarlo? Y en este video de 1 minuto, fíjense lo que pasa en una escuela que quiere ser, entre comillas, moderna. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. Buenos días, profesor. Le traigo una buena noticia. A partir de hoy, nuestra escuela será moderna. Adquirimos computadores, lo que nos permitirá proporcionar una educación de excelencia. Dos por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. Si uno ve las cuestiones tecnológicas de esta escuela, puede llegar a ver la diferencia. Si uno ve la cuestión de metodología, de didáctica, de actividades, ve exactamente lo mismo. La traducción sería: la incorporación de tecnología per se no garantiza la transformación de la educación, ¿sí? Y hay experiencias tanto a favor que han significado transformación o no, pero en esto sin duda que hace falta todo un trabajo de detrás y toda un sustento, que es lo que vamos a intentar, o lo que estamos proponiendo también en este webinar. Me parece muy evidente este video seguir haciendo lo mismo a pesar de la incorporación de tecnología. Llegamos entonces al punto, y les decía al principio que la palabra comprensión del papel de las TIC en educación no era casual, porque en realidad lo que vamos a tomar como referencia es el marco de competencia de los docentes en materia de TIC que propone la UNESCO, porque es una herramienta para guiar la formación inicial y permanente de los docentes acerca del uso de las TIC en todo el sistema educativo. Está ideado para adaptarse a los objetivos nacionales e institucionales. Lo que vamos a tomar es la tercera versión. La primera fue en el 2008, hace 14 años, la segunda en 2011 y la tercera 2018-2019, porque incorpora la cuestión tecnológica, pedagógica, la inclusión, las discusiones sobre equidad y demás. A estos efectos, el desarrollo profesional de los docentes debe ser entendido como un proceso de aprendizaje durante toda la vida y no como un evento puntual y único. Quizás en este punto alguien pueda estar pensando: otro documento más, otro aporte más. Y en realidad lo que me interesaría destacar es que se trata de un marco, como bien lo nombra, no es una receta, a lo sumo es una propuesta, que establece acciones que pueden situarse de acuerdo a las realidades particulares de la institución o de una nación o de un estado o de determinado sistema educativo, pero a la vez también nos encaminan a acciones en común. Y es un marco de referencia muy claro y muy concreto que recomiendo leer de manera completa. Nosotros solamente vamos a tomar lo que se refiere a la comprensión del papel de las TIC en educación, pero que está dentro de un marco integral para poder interpretarlo y eventualmente aplicarlo de manera completa. Este marco en la Agenda 2030, que se relaciona con las acciones para el desarrollo sostenible, se reconoce que el auge de las tecnologías entraña un considerable potencial para acelerar el progreso, colmar la brecha digital y promover el desarrollo de sociedades del conocimiento inclusivas, basadas en los derechos humanos, el empoderamiento y la consecución
de la igualdad de género. Esto dice en su marco de referencia. Además dice, con miras a alcanzar estos objetivos, la tecnología puede proporcionar soluciones innovadoras que permitan a los educandos tomar parte en un aprendizaje de calidad durante toda la vida, tener acceso a la información y el conocimiento y participar plenamente en la sociedad. La ciudadanía digital, es decir, las capacidades y los valores éticos para participar en la sociedad en línea, es un elemento cada vez más vital en el siglo XXI y hacia allí estamos convocados. O sea, no es una opción. Entonces, la integración efectiva de las TIC en las escuelas y en las aulas puede transformar la pedagogía y empoderar a los alumnos. En este contexto, acá está nuestro rol. Las competencias de los docentes desempeñan un papel fundamental para integrar las TIC en su práctica profesional a fin de garantizar la equidad y la calidad del aprendizaje. Es decir, tenemos ese rol importante y necesario para que ese marco dentro de ese marco se generen competencias para que el docente pueda no ser un experto en informática o un experto tecnológico, sino que pueda ser un experto pedagógico, aprovechando de manera crítica las tecnologías, que hay una diferencia no solo semántica, sino de acción también. Les habrá pasado quizás en algún momento que sienten como esa, entre comillas, carga de tener que aplicar sí o sí las TIC en las propuestas. Y a veces terminamos haciéndolo de manera significativa y en otras, seamos sinceros, abro primero por mi experiencia, las terminamos aplicando, pero no le encontramos demasiado la vuelta a por qué, para qué, cómo, cuándo, con quiénes. Bueno, en eso las competencias que tenemos que adquirir para poder lograrlo son fundamentales para que esa incorporación de las tecnologías no solo signifique una buena actividad en lo pedagógico, sino que genere ciudadanos digitales críticos y acorde a este siglo XXI. Estemos en el nivel que estemos, desde el nivel inicial, jardín de infantes, hasta el nivel universitario o un nivel de posgrado, que las tecnologías jueguen ese papel. Y en este contexto está este marco que les proponemos para comprender el papel de las TIC en educación. Este marco, por eso se los recomiendo leer de manera completa, tiene 18 competencias organizadas en 6 aspectos de la práctica profesional de docente y en 3 niveles de uso. Es decir, esas 18 competencias salen de multiplicar esos 6 aspectos por estos 3 niveles, que lo vemos en este gráfico mucho más claro. Fíjense, acá están los 6 aspectos, acá a la izquierda sería comprensión del papel de las TIC en la educación, que es el que vamos a ver, el currículo y la evaluación, la pedagogía, la aplicación de competencias digitales, la organización y la administración, y el aprendizaje profesional de los docentes. Estos 6 son los aspectos que se consideran para las competencias. Arriba están los 3 niveles de adquisición de estas competencias. Fíjense que habla de competencias y no necesariamente de capacidades, de habilidades, sino formarnos con la posibilidad de aplicar esos distintos aspectos. Los 3 niveles son adquisición de conocimientos, la profundización de conocimientos y la creación de conocimientos. Fíjense la gradualidad, primero lo obtengo, luego lo profundizo, después lo pongo en práctica. ¿Sí? Más o menos lo que hacemos muchas veces con nuestros propios estudiantes en ese proceso o en ese recorrido de aprendizaje. Y las 18 competencias surgen de justamente interrelacionar los aspectos con los niveles. ¿Sí? Son todas estas relaciones que aparecen aquí, estas 18 competencias. Alguien podrá decir en este punto, ¿todo eso tengo que hacer? ¿Todo eso tengo que saber? Claramente, lo que ocurre son 2 cosas. Primero, cuando uno empieza en el camino de, por ejemplo, adquirir conocimientos vinculados a las TIC, estos 6 aspectos se empiezan a interrelacionar, no están aislados, no son exámenes aislados que yo voy dando, cual examen graduado y que una cosa me lleva a la otra, como un juego de la oca o como un juego de mesa, digamos, ¿no? Sino que se van integrando. Cuando yo comprendo el papel de las tecnologías, me voy a los ámbitos, lo vinculo con el currículo y la evaluación, tengo en cuenta los aspectos pedagógicos, la aplicación de esas competencias, cómo dentro de la organización y la administración institucional
y escolar eso puede entrar en juego, y el aprendizaje profesional de los docentes se va transformando, ¿sí? Es decir, son acciones que van en conjunto y así lo muestra el documento. Obviamente tener en cuenta la integralidad, la integración y la interrelación de estos aspectos, de estos niveles y de estas competencias. Teniendo en cuenta este marco general, solamente nos vamos a centrar, sería imposible y muy largo desarrollar todo el resto, pero reitero que están interrelacionados y que es muy interesante ver detalle por detalle, hasta inclusive sugeriría un intercambio institucional sobre cada uno de estos aspectos. Nos vamos a centrar en la comprensión del papel de las TIC en la educación, entendido esto como lo que alienta a los docentes a entender la relación de las TIC con las prioridades nacionales en materia de educación, y los maestros deberíamos tener conciencia del rol importante de preparar a la próxima generación para que sus miembros sean componentes efectivos y productivos de la sociedad. Traducido, ¿qué estamos buscando en educación? Y digo estamos, no están. El protagonismo de cada uno es esencial. ¿Qué estamos buscando en educación con respecto al rol de las tecnologías? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestros lineamientos? ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿Cuál es nuestra historia? Y cuando digo nuestra, hablo de instituciones, hablo de países, hablo de sistemas educativos, cada uno con sus propias particularidades y hasta inclusive de cuestiones que tienen que ver con la regionalización en las realidades de algunos países que también buscan intercambiar experiencias con respecto a la educación. Es decir, comprender el papel de las TIC no es solo saber cómo yo lo uso para mi materia en mi aula con mis estudiantes. También tiene que ver con comprender dentro de qué sistema macro se incluye lo que yo estoy realizando y hacia dónde voy. Y eso clarifica muchísimo. Si está claro y lo encuentro, bienvenido. Si no está claro o no está desarrollado, ahí es donde yo entro en acción para proponerlo. Adquirir conocimientos con respecto a la comprensión del papel de las TIC en la educación significaría entonces, y fíjense lo que propone, significaría determinar cómo y en qué medida las prácticas de los docentes se corresponden con las políticas institucionales nacionales y se apoyan en consecución. Inclusive hay ejemplos de actividades, sería examinar las ventajas, las políticas, los lineamientos, a ver qué se está haciendo, a ver de qué manera se aplican, cuáles son los lineamientos. Les pongo un caso que tiene que ver con mi realidad en Argentina. Hace unos años, hace ya casi una década o más, que ahora ha vuelto, se entregaban notebooks como elementos informáticos para los alumnos de determinados niveles educativos. Pero muchos no sabíamos por qué, para qué, cuándo y cómo era el uso de esos instrumentos que se estaban dando. No teníamos los marcos de referencias. Sabía que era porque había que usar la informática, pero nada más. Con un mayor conocimiento uno puede aprovechar mucho más esa tecnología. Si pasamos a la profundización de esos conocimientos, ya hablamos de la aplicación de políticas y hablamos de idear, modificar y aplicar prácticas docentes que contribuyan a la consecución de políticas nacionales o institucionales, a compromisos internacionales y a prioridades sociales. Es decir, yo ya no solo conozco, sino que empiezo a profundizar estos elementos. Y cuando uno empieza a profundizar, encuentra que, por ejemplo, lo que decían al principio, Guatemala y Argentina unidas, también uno lo ve con el resto de los países de Latinoamérica, que hay muchas cuestiones en común, más allá de las diferencias particulares de los sistemas educativos y de lo que ocurre en cada una de las escuelas. Por ejemplo, el recorrido que hemos tenido en torno al uso de las tecnologías en las aulas es muy similar, tanto a las virtudes como a lo que nos falta por desarrollar. Entonces, profundizando esos conocimientos, los podemos lograr. Y ahora, ¿cuál es el último nivel, el último paso que se los propone? Bueno, que quizás uno a veces lo plantea como primer paso y cuando es consecuencia de los anteriores es mucho más enriquecedor. Efectuar una reflexión crítica acerca de las políticas educativas, tanto institucionales como nacionales, proponer modificaciones, idear mejoras y anticipar los posibles efectos de dichos cambios. Es decir,
Cuando yo conozco, cuando yo profundicé y cuando yo empiezo a querer crear esos conocimientos, tengo la posibilidad de determinar cuáles son las mejores acciones para que eso ocurra. Y vuelvo a lo anterior. Eso tiene que ver con el resto de los elementos, y acá es donde se relacionan. Si yo conozco las políticas, lineamientos y características del papel de las TIC en educación, en mi institución y en mi lugar, si yo profundicé esos conocimientos y si yo además propuse, creé conocimientos, todo eso va a desembocar inevitablemente en el resto de los aspectos interrelacionados y también, por supuesto, en la realización de actividades significativas en mi tarea docente. De manera prácticamente inevitable, porque yo debo tener ese conocimiento para poder lograr el resto y para poder lograr esas acciones. Entonces el camino es, yo hoy estoy en mi aula, en mi escuela, en mi país. Empiezo a conocer los distintos ámbitos del papel de las TIC en educación, en esos contextos, para que una vez que yo termine de profundizar ese conocimiento, pueda volver a mi escuela, a mi aula, a mi materia, para aplicar las tecnologías de manera significativa y con una proyección crítica hacia mis estudiantes. Claro, alguno dirá, bueno, ¿y cómo lo hago? Cada uno, sin duda, en ese recorrido va a tener en cuenta todos los conocimientos que fue adquiriendo. Ahora, elementos fundamentales, porque si no nos quedamos en la idealización. Lo que acabamos de ver es una propuesta más que una receta. No es cómo hacer una determinada comida o determinada receta. No son pasos inamovibles. Está la necesidad de situar las acciones que se propongan, de pensarlas en los lugares concretos. Pensar en lo macro, en los contextos generales, pero actuando en lo micro, en lo que a mí me toque particularmente con mis estudiantes o con mis alumnos. No pensar que esto es, bueno, esto es para expertos, para los que tienen poder de decisión, para los ministros, para las autoridades. Esto es para cada docente, es para cada uno de nosotros que tenemos, como veíamos al principio, este momento de protagonismo inédito. Claro, no hay Quijotes, no hay personas aisladas que van a luchar contra esos molinos de viento, sea como sea, ni hay superhéroes, no es mágico, el trabajo es colectivo y es a largo plazo y es paso a paso. Lo fundamental, por eso decía para no quedarnos en la idealización, es la escucha, el diálogo, el encuentro sincero entre autoridades, directivos, docentes, estudiantes, familias, empresas, comunidad, etc. Y destaco lo de sincero. Sincero en el sentido no porque nos vayamos a mentir, sino sincero en la escucha, en el intercambio y en que nos encontremos. Yo soy directivo en una institución de nivel superior y también, nobleza obliga, a veces vieron que los que tenemos algún poder de responsabilidad o en el aula misma, les hacemos una pregunta al resto esperando la respuesta que uno quiere escuchar. Bueno, ahí es donde lo sincero no aparece tanto. Entonces, que ese encuentro sea verdaderamente enriquecedor para todos, respetando los aportes de cada uno y de todos los actores educativos, sin duda. Y ahí vamos a haber comprendido mucho más este rol de las tecnologías, porque, por ejemplo, con lo que la familia nos aporte, se va a resignificar lo que nosotros vayamos a proponer, sin duda e inevitablemente. Buscando el final de esta propuesta, para integrar con éxito las TIC en la enseñanza y el aprendizaje, es indispensable entonces replantear el papel de los docentes y reformar su formación y perfeccionamiento profesional. Esto lo dice el mismo documento.
Es necesario promover una cultura de la calidad en todas sus formas, a saber, apoyo al personal, apoyo a los alumnos, elaboración de los planes de estudio, preparación de los cursos, impartición de los cursos y planificación y desarrollos estratégicos. Pensar y replantear el papel de los docentes y el papel de la formación docente desde lo institucional y desde lo educativo a nivel general. Para terminar, así como al principio poníamos este mensaje de imaginar la educación, este otro mensaje pretende ir hacia la necesaria esperanza que necesitamos para poder abordar los desafíos de este tiempo. Lo compartimos y ya establecemos el cierre de este webinar. This is a message of hope amidst a pandemic that is challenging humanity. Let's seize this unique opportunity to recast our ways of caring and sharing, to invest in education at a scale never seen, to make a pact, a new social contract for everyone so keen. Let's reimagine our world to find lasting solutions. This is our chance for a greener future. Together, growing minds and nature, let's adapt learning to meet everyone's needs, with technology to power teachers and learners, no matter where they are, planting new seeds. Together, we can transform education to fulfill the potential of every generation, leaving no one behind in a world where every voice matters. Cada voz importa, cada voz importa, la nuestra y la de que tengamos el privilegio de encontrarnos en esta bellísima tarea educativa. ¿Cuál es el propósito de la educación? Entonces, para recordarlo, enseñar debe ser alentar a los estudiantes a descubrir por su cuenta, a cuestionar si no están de acuerdo, a buscar alternativas si creen que existen otras mejores, a descubrir los grandes logros del pasado y a tratar de dominarlos por ellos mismos porque les interesa, dice Noam Chomsky. La educación sigue teniendo este rol casi humanitario de formarnos como ciudadanos íntegros, críticos y fraternos. Bueno, en eso repensar las tecnologías para que nos ayuden en ese mismo sentido. Y esto solo puede ser un trabajo en conjunto. De mi parte, muchísimas gracias por la atención. Espero que hayan resultado aportes interesantes o por lo menos motivadores y quedo a disposición por cualquier duda, consulta, intercambio o hasta discusión que quieran entablar, porque como decía al principio, no son cuestiones cerradas ni recetas, sino que son propuestas para el intercambio y la reflexión. Muchísimas gracias. Maestro Pedro Figueroa, muchísimas gracias a usted. Realmente nos ha dejado mucho tema de reflexión y de volver de percepción, diría yo, de otra manera de ver las cosas con otros ojos, con una lupa distinta, con anteojos no de color de rosa, sino que muy claros, ¿no? Y así debe de ser. Realmente una propuesta, pero una propuesta digna de que se adapte lo que sean las necesidades de este país, sin duda con la paciencia necesaria, porque uno quisiera cambiar la educación con una varita mágica y que todo fuera diferente, pero nosotros siendo docentes sabemos de que es un proceso y el proceso pues toma tiempo. Y eso me encantó lo que era escuchar con sinceridad. No es con egoísmos ni con protagonismo, sino que para el bienestar del alumno. Realmente nos deja con un mensaje de esperanza. Acá tenemos unas preguntitas y todavía tenemos tiempo, así es que se los voy a compartir, ¿sí? Aquí, ¿cómo se puede hacer conciencia a los estudiantes la importancia que tiene la tecnología en la educación, ya que ellos la consideran importante como red social y no como elemento importante para la educación? Bueno, ahí hay un desafío muy interesante porque nosotros los adultos, ¿sí? Los docentes, también la utilizamos a la tecnología para otras cuestiones que no tienen que ver con la educación, ¿no? Más de uno de nosotros nos pasamos determinado tiempo viendo historias, viendo cuestiones que no tienen que ver necesariamente con la educación.
Me parece que el mayor punto disruptivo para mostrar la importancia en la educación es desafiarlos, es involucrarlos. Es, por ejemplo, proponerles y decirles, hay una aplicación que uno sacando foto a algo que está escrito en lápiz, a un ejercicio matemático, lo resuelve automáticamente, ¿no? Entonces, utilizar esa tecnología que pueden llegar a desconocer, para desafiarlos y para que el primero que me diga cómo lo resolvió la aplicación es correcto o no y por qué, pasa determinada cosa. Entonces uno empieza a buscar, a indagar. ¿Habrá alguna aplicación que me muestre un laboratorio de química? Bueno, indaguemos juntos, busquemos, veamos, observar las estrellas, los planetas. Bueno, desafiarlos, me parece que ahí está la mayor disrupción en torno a esto, pero claro, antes de eso me tengo que haber desafiado yo como docente. Cuando uno logra ese doble desafío, el encuentro es fabuloso y sin duda los resultados son mucho más enriquecedores que si yo hubiera utilizado mi manual, hago las 5 preguntas que yo tengo escritas y paso a la lección siguiente. Creo que lo que es la respuesta suya ahorita responde también a la siguiente pregunta, porque dice un participante, ¿qué pasa si los profesores no se quieren replantear? Ahí lo dijo usted claro. ¿Cómo podemos ayudarles para que no se queden atrás? Bueno, y en eso, complementando lo que decía, también está el ejemplo y está el propio trabajo de uno, ¿no? Mi sugerencia no sería ir al choque, ni siquiera como directivo, sino sugerir, proponer y mostrar las evidencias de esos trabajos. Por ejemplo, un aprendizaje basado en proyectos que motivó determinada acción y ahí estuvo el uso de la tecnología, porque también lo que se logra es que los mismos estudiantes empiezan a, entre comillas, reclamar el uso de esa tecnología porque fue mucho más productivo. Entonces, me parece que en el mostrar, en el ejemplo, en el intercambio, se van sumando distintas adhesiones a este mismo trabajo y en mostrar, porque también está esta concepción, que la tecnología no es solo ser moderno por ser moderno, ni me pongo en la piel de algún caso. No me vengan con esas cosas porque yo hace 20 años que doy clase de la misma manera. Bueno, ahí es donde tenemos que asumir nuestro compromiso casi ético de formar a ciudadanos del siglo XXI con las herramientas del siglo XXI. A nadie se le ocurriría ahora, en vez de mostrar el motor de un auto, mostrar cómo funciona una carreta. Bueno, en ese mismo sentido, motivarlos desde ese lado y desde nuestra responsabilidad ética en este contexto. Qué linda metáfora. ¿Cuál es el futuro de la educación si la mayoría de los niños de la primaria no han aprendido a leer y escribir? Clave, fundamental, no olvidarnos que en este papel de las tecnologías sigue estando en juego la educación. Sigue estando en juego la educación. Y no olvidarnos, esta pandemia ha puesto en evidencia las grandes falencias de nuestra educación, también las grandes potencialidades, ¿sí? Pero la inequidad ha sido una de ellas, una de esas cuestiones que tenemos que empezar a atacar. Y sin duda que no podemos pensar la aplicación de tecnologías cuando no tenemos la alfabetización primera, que es leer, escribir, sumar, restar y demás. Hay que poner esfuerzos también en ese ámbito. Si la tecnología nos puede ayudar, bienvenido. Pero no hay que olvidarnos que cuando hablamos del papel de las TIC en educación, estamos hablando primero de educación y eso tiene que estar desarrollado y tiene que ser hoy por hoy una prioridad y de llegar a esos ámbitos y a esos lugares. Y en ello me parece que el desafío para nuestra región de Latinoamérica es muy, muy común. Para ir cerrando las preguntas, hay muchas más, pero lo que no hay es tiempo, pero también este es interesante, más como usted está diciendo ahorita, en nuestras áreas, ¿no? En América Latina. ¿Qué hacer en la aplicación de las TICs cuando carecemos de equipo y acceso al Internet en muchas instituciones educativas? Bueno, ahí hay dos ámbitos, por lo menos dos ámbitos. El primero, inevitable e ineludible, que el Estado hoy debe pensar que la cuestión de la conexión y la cuestión de las tecnologías
ya no son complementarias ni opcionales, son la tiza y el pizarrón del siglo XXI. Y a partir de eso tenemos que empezar a educar, si no, no tenemos elementos de cómo empezar a discutir y empezar a armar. 2020 y 2021, durante la pandemia, los docentes hemos puesto sobreesfuerzo, como decía, pero también hemos puesto un montón de recursos, hasta quizás que no teníamos, en pos de la educación. Eso tiene que ser complementado por una acción coordinada y permanente de los estados, y ahí quizás la comunidad internacional empiece a jugar un rol más que interesante para que haya equidad, no para que se mantengan las injusticias o las brechas, para que haya equidad. Dicho esto, también es cierto que como docentes tenemos que buscar el uso crítico de la tecnología de acuerdo a lo que tenemos disponible. Podemos pensar, por ejemplo, en una secuencia didáctica interactiva solo con un PowerPoint, enviado a nuestros estudiantes, porque el PowerPoint tiene la posibilidad de crear cuestiones interactivas. Bueno, ahí es donde, y sin necesidad de conexión a Internet, ahí es donde los docentes también con nuestras competencias digitales tenemos que proponer de acuerdo a nuestras motivaciones. ¿A quién no le gustaría tener una pizarra digital, un centro de estudio inmenso y demás? Pero si no lo tenemos, tenemos que hacer el reclamo a nuestros estados, pero también poner en juego nuestras competencias. Aquí recojo dos de sus frases también, pues ya había hablado de lo sincero, pero intercambio sincero. Obviamente eso es. Hay que decir la verdad, lo que hay y lo que no hay. Y trabajar con lo que hay, y además el trabajo colectivo, tanto de estados como para comunidades, para con padres de familias y docentes. O sea, es una telaraña que hay que construir, ¿sí? Sí, y es una red inevitable, inevitable. Cuando nos pongamos en este simple ejercicio, un docente que tuvo la experiencia de estos 2 años en pandemia, empieza a conversar su experiencia con un padre de familia o una madre de familia. Ya se transformó porque la experiencia no fue la misma, la de familia, a la que yo tuve la percepción como docente. Si a eso le sumo la voz del estudiante involucrado, cómo lo vivió, cómo percibió, qué hizo. A eso le sumo la voz de un directivo para ver cómo lo planificó, si tuvo que ver o no. Y a eso sumo la voz de una estructura, por ejemplo, ministerial. Y todo eso entra en diálogo. La consecuencia no puede seguir siendo hacer lo mismo, inevitablemente, porque van a salir experiencias y vivencias que nos van a transformar la mirada y nos van a exigir nuevos acuerdos en torno a la educación, con tecnología mediante, pero también pensando en la enseñanza y el aprendizaje. Usted lo dijo al inicio, si el mundo cambió, la educación tiene que cambiar. Ahí está, eso lo resume todo. Muchísimas gracias. Paso la palabra al doctor Magdiel Oliva para que nos dé el cierre de esta magnífica reunión. Yo quisiera que terminara más, pero no, no se puede. Muchísimas gracias. Magdiel, la palabra es tuya. Muchas gracias, de verdad agradecemos la presencia del maestro Pedro Figueroa, quien abordó un tema pues tan importante, y las reflexiones que hizo pues muy acordes, ¿verdad?, a nuestra realidad. Sobre todo, les queremos comentar a todos que esta serie de webinars que vamos a desarrollar están bajo el marco de competencias digitales, competencias TIC de la UNESCO. Y hoy tuvimos pues la primera dimensión, ¿verdad?, de ese marco. Quiero darle la palabra, antes de darle la palabra, queremos comentarles que está la asistencia ya en el chat. Anotemos ahí nuestros datos, y durante esta semana se va a hacer llegar el diploma correspondiente de participación. Pero ahora damos el tiempo a nuestra presidenta, quien tiene el honor de compartir un reconocimiento al maestro Pedro Figueroa. Un saludo para todos. Muchas gracias. No cabe duda que compartir nos hace más grandes y nos permite crecer. Quiero cerrar esta actividad pues reiterando el agradecimiento por compartir más que, como usted mencionó, el conocimiento, la experiencia. Contarle, yo trabajo en un instituto nacional nocturno
y utilizamos y aprovechamos la red social de Facebook en nuestro instituto virtual. Una red social como Facebook, bueno, la utilizan muchas o la utilizamos muchas personas. Y nosotros la hemos utilizado como una forma de entrega. Totalmente de acuerdo con usted. Ya no seremos iguales ni los mismos. Y la nueva normalidad, bueno, será una forma de vida, una forma de aprender y una forma de enseñar en donde nos debemos unir. Muchísimas gracias en nombre de la Comisión Intersectorial de Educación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Comunidad Educativa GT, quienes otorgan constancia al maestro Pedro Figueroa por haber dictado el seminario web Comprensión del papel de las TIC en la educación, con el propósito de fortalecer las competencias digitales de los profesores de Guatemala, con una duración de 2 horas. Guatemala, 28 de febrero del año 2022, y aparece signado por doctor Magdiel Oliva, vicepresidente de la Comisión de Educación, licenciada Diana Brown, secretaria de la Comisión de Educación, y bueno, reciba el saludo cariñoso de mi persona, Jovita Miranda Barrios, presidenta de la comisión. Muchas gracias y esperamos volver a saludarlo, volver a verlo, para enriquecernos, para aprender y para motivarnos. Muchas gracias. De mi parte, simplemente agradecerles enormemente por lo que decía al principio, que confirmo una vez más que se da en estos encuentros, la calidad y el profesionalismo para estos eventos, pero también la calidez humana y la cercanía. Así que vayan mis felicitaciones, mi agradecimiento por la invitación, y quedo a entera disposición de lo que podamos colaborar y coordinar, y seguramente nos volveremos a encontrar. Y como decíamos antes del inicio, ojalá podamos concretar en algún momento ese encuentro presencial que sin duda también será enriquecedor. Así que a todos los organizadores de este evento, a todos los que lo han presenciado y a cada uno de los educadores y docentes que estuvieron participando, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto.